El grupo, bueno, está formado por estas personas, becarios y CPAs, y lo dirijo yo desde hace el año pasado, formalmente. Y vamos a hablar de la actividad principal que tiene el grupo, que es el desarrollo de una base de datos satelital propia, con un nombre GERSI. Y lo decimos precisamente porque nos estamos concentrando en los Cloud Index Models. Y esta idea precisamente surge del hecho de tener una disponibilidad asegurada respecto de datos que estén adaptados a las características que tenemos en el norte de Argentina. La mayoría de estos modelos se calibran con datos extraídos en estaciones de tierra, pero no hay ninguno en nuestra región. Es decir, la mayoría de estas bases de datos calibra, por ejemplo, con datos de Estados Unidos o Europa. Dentro de esas actividades secundarias que está desarrollando toda la gente del grupo, tenemos la bajada de imágenes satelitales, principalmente el web 16, con todos los problemas y beneficios que esto representa. El análisis de correlación de valores de imágenes, de las imágenes estas, tenemos que hacer un análisis de correlación contra valores de calibración, que son los que tenemos con los sensores, principalmente de global, porque son los que tenemos disponibilidad, y sobre todo porque son sobre los que tenemos control dentro del grupo para hacer el control de calibración de los mismos. ¿Sí? Hemos tratado infructuosamente de trabajar con la red del INTA, pero ellos están más interesados en la electrónica que en lo que miden los usuarios. Así que después tenemos la parte de adaptación al sitio propiamente dicha. La adaptación al sitio es un concepto que cuando uno lo explica es fantástico, pero llevarlo a la práctica es bastante difícil. Se basa, digamos, en un periodo. Yo tengo una base de datos que tiene una base de datos satelital, cubre cierto periodo de tiempo, y yo lo que trato de hacer con esa base, que yo sé que es satelital, que sé que tiene errores, digo, bueno, yo voy a agarrar un periodo en el que las dos bases se solapan con un periodo en el que yo mido. O sea, yo tengo la estimación de una base satelital para Salta, la ciudad de Salta, y a la vez tengo un periodo en el que yo medí radiación en la ciudad de Salta. Entonces, ¿cuál es la idea? Tratar de adaptar, y la palabra es adaptar y no corregir por una razón bastante fuerte, adaptar esos datos de la base de datos, vale la redundancia, a lo que yo medí. De manera tal de después poder extrapolar o transmitir eso a toda la base. ¿Sí? Se habla de adaptar porque en realidad yo no corrijo. Corregir implicaría que la base de datos me daría como resultado el valor que yo efectivamente medí y eso no pasa. Lo que hace esta adaptación es transmitir tendencia y variación. Pero eso no es porque funcione mal el proceso de adaptación, sino porque hay muchas cosas inherentes que trabajan de esa manera, comenzando con lo que es la base de la imagen satelital. Bueno, después hacemos análisis estadístico de productos, estimación de componentes, esa es la segunda parte y es posiblemente una de las más importantes, para llegar al meollo de la cuestión, que es ¿para qué hacemos todo esto? Para hacer una aplicación práctica. Nosotros nos estamos concentrando básicamente en generación fotovoltaica, no en paneles, ¿no? Sino en la simulación de generación a partir de información chequeada, o mejor dicho, adaptada de bases de datos satelitales para cualquier orientación e inclinación de un panel. Esa es nuestra idea. De hecho, ya la estamos realizando. Bien. Particularmente hoy voy a hablar de esta parte, de la adaptación. Bien, la adaptación al sitio, nosotros la estamos desarrollando en dos sitios, o sea, con valores medidos en esos dos sitios, que son Salta, donde tenemos una EPLA de PSP, con todos los problemas de corrección térmica que esto implica,
Y el Rosal, donde tenemos un CMP3, que es uno de los sensores más nuevos que tenemos, y que obviamente a estos dos sensores se les hace mantención, calibración constante cada 6 meses para garantizar la calidad del dato. Si esto no fuera así, si nosotros ponemos el sensor y nos vamos y volvemos al año, no sabemos qué tenemos. Con lo cual, después, cualquier conclusión que saquemos de nuestro análisis va a tener una gran incertidumbre. Bueno, el proceso de estos datos, de la selección de estos datos para hacer esa adaptación, en el caso de Salta es de un periodo de 3 años y en el Rosal de 6. La frecuencia es un minutal, o sea, registramos datos cada 1 minuto. Censamos cada 5 segundos, promediamos y guardamos cada 1 minuto. Ese es el estándar internacional, digamos, de todas las bases de datos que se precien de llamarse así. El control de calidad se hace, nosotros lo hacemos solamente para la global, con lo cual eso a su vez genera un problema, porque si bien el estándar también internacional actualmente es el de la BCRN, ellos hacen un control de las 3 componentes, la global, la directa y la difusa, y lo hacen entre ellas. Pero como tenemos uno, me sobran 8 filtros, digamos. O sea, entonces, trabajando con Fernando Noyas, que es un investigador que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional, desarrollamos un método en el que hacemos control sobre global y sobre difusa, porque él o sea, el trabajo en realidad de la revista Energy era sobre una base de datos de difusa medida con ARP, ¿sí? Y extraemos de ahí 3 filtros bastante poderosos para hacer ese control y calidad sobre la global. Bien, una vez que tenemos ya ese control de calidad, ya nuestros datos han sido medidos con sensores que han sido cuidados y mimados, y esos datos a su vez son controlados para que no tengan ningún problema grande, vamos a hacer un proceso de machine learning para esta adaptación. O sea, ya no usamos los tradicionales vías CDF, que son los propuestos por Polo en sus primeros trabajos, sino que nos vamos un poquitito más adelante y hacemos machine learning porque queremos hacer adaptaciones en valores con frecuencia altas, ¿sí? Lo cual es bastante arriesgado, pero es lo que nosotros queremos hacer desde el punto de vista de hacia dónde vamos. Entonces usamos estas técnicas, simple linear regression, multiple linear regression, el multilayer perceptron, el XGBoost, el decision tree, y hacemos también una nueva que es clustering y regresiones. ¿Sí? Que estas son un poquitito más complicadas, pero son las que mejores resultados brindan al final. Hacemos experimentos en realidad, trabajando con frecuencia 5 minutales y 15 minutales. ¿Sí? Esto es para ver si adaptándonos a la frecuencia nativa del satélite, porque el satélite no mide cada 1 minuto ni cada 5. Los satélites actualmente miden cada 10 minutos y 15. O sea que todo lo demás que ustedes vean con frecuencias menores son datos extrapolados, interpolados. Y también hacemos experimentos considerando rangos de ángulo cenital, o sea, considerando el rango y sin considerar. Obviamente, de esta manera se determina que la altura del Sol y la latitud del lugar donde yo estoy adaptando influye bastante. Bien. Trabajando ahora con lo que son las métricas, o sea, el desempeño desde el punto de vista estadístico, para 3 años, con un grupo, o sea, usando estos 3 años de grupo de entrenamiento y testeo, para frecuencia 5 minutal, cuando hablo de entrenamiento y testeo me refiero que el 80% de esos datos son usados para entrenar y el 20% para testear. Datos completamente embarallados, como dicen los brasileños, o sea, completamente mezclados. ¿Sí? No se entrena ni se testea secuencialmente. Les muestro algunos, no sé si se ve la verdad los números donde estén, pero por ejemplo, tenemos CAMS, que es la base de datos que usamos,
el servicio CAMSURAD para Salta con una, si no mal recuerdo, es una celda de 500 metros. Tenemos para CAMS, por ejemplo, que el RNC de error cuadrático medio es de 44% para los 3 años, valores 5 minutales. Esa es nuestra referencia. Y después están todas estas, todo lo que probamos. Probamos el SLR, la regresión lineal, la regresión múltiple con 14 variables, un MLP, después tenemos los clustering, que ya les decía que son, un XGBoost, que es uno de los más usados actualmente, el Decision Tree, y nuevamente clustering, bueno, y estos dos que eran los MLP, que después nos dimos cuenta que estaban mal implementados desde el punto de vista conceptual, no desde el punto de vista computacional. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que comenzamos con 44% y todos los métodos mejoran. ¿Sí? Tenemos 41%, 18% el MLP, 19%, 18%, 9% el Decision Tree. Entonces uno ve esto y dice, ya está, es esto lo que hay que hacer. Mirá cómo mejora, mirá cómo aprende el sistema dentro de esos 3 años que yo lo estoy entrenando y todo lo demás. Pero no es tan así, desgraciadamente. Y eso es inherente a la filosofía, digamos, que tiene el proceso de Machine Learning. Antes de llegar a eso, quisiera aclararle qué es esto de que no es así. Nosotros tenemos el periodo del overlap, donde coinciden los valores de la base de datos satelital con lo que yo medí. Ese overlap es donde yo entreno y hago todo lo que tengo que hacer, ¿cierto? Y asumo, supongo, que fuera del overlap se va a comportar de igual manera. ¿Por qué no debería hacerlo? ¿Sí? Pero grande fue nuestra sorpresa al darnos cuenta de que no es así, ya que hay muchas cosas que están en el medio, porque si no todo el mundo, claro, si no todo el mundo tendría una base de datos satelital. Pasa lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, entrenamos, este es dentro del overlap, Salta enero del año 2013, y podemos ver, a ver, acá marqué en naranja grueso lo que es la GHI, o sea, lo que yo he medido realmente, ¿sí? Y en verde grueso lo que me dice la base de datos satelital, lo que estima el satélite, el modelo en realidad, que usa las imágenes satelitales para hacer sus predicciones. Pueden ver, por ejemplo, que hay modelos que siguen con bastante precisión a lo que la base de datos satelital marca, digamos. O sea, hay modelos que tienen son influenciados de manera muy poderosa sobre lo que le dice la base de datos satelital, y está bien, porque es con lo que yo le enseño, ¿sí? Y hay otros, en cambio, como acá, por ejemplo, bueno, no están todos, están solamente los más simples, que es lo que pasa, o sea, los modelos de regresión lineal simple y múltiple son los que siguen más fielmente, por decirlo de alguna manera, a las estimaciones de la base de datos satelital. ¿Sí? Desde ese punto de vista también son los más estables cuando uno quiere hacer una de estas cosas, por ejemplo, a lo largo de varios años. Pero fíjense que el MLP no lo sigue a la base de datos satelital, sino que la sigue más a efectivamente lo que yo he medido. ¿Sí? O sea, el proceso de aprendizaje se nota en esos casos. Ahora bien, dos cosas importantes. La mayoría de las bases de datos satelitales, por no decir todas, tienen tremendos problemas para seguir las variaciones. Esto es medido, ¿eh? Tienen problemas para seguir las variaciones producto de la nubosidad. No son mágicas todavía, ¿sí? Incluso algunas, como Solcas, que es una de las más utilizadas actualmente, no lo hacen.
No puede ver una frecuencia de variación de nube de menos de media hora. Bien, perdón. La pregunta que yo me hago después, obviamente, de que aprendo, me doy cuenta de que hay algunas que la siguen perfectamente. Recuerden que yo les mostré una métrica que decía que tenía un proceso de decision tree con 9% de error cuadrático medio. Y había comenzado, comparándolo con CAMS, tenía 43%. O sea, era impresionante la capacidad de aprendizaje de ese método. ¿Sí? Era como si se diera cuenta de que iba a pasar para un profano como yo. Pero resulta que, ¿qué pasa si yo digo, bueno, nos decimos con Rubén, bueno, ¿qué pasa si salimos del orden? Debería dar mismo. Bueno, probemos con 2009. Encontramos unos datos de 2009, los filtramos, vamos a ver cómo le va. Y resulta que no le fue tan bien. Bueno, acá están todos los modelos que usamos. ¿Sí? Por ejemplo, el MLP, este verde acá que vos decís, ¿qué está haciendo esto acá? Es el MLP que funcionaba tan maravillosamente en el periodo del oro. ¿Sí? Lo seguía fantástico, acá no le pegó ni una vez en esta parte. Y era un día, fíjense, está el día de cielo claro, no, está el morado, está que es lo que dice CAMS, y el rojo está lo que yo medí. ¿Sí? Y voy viendo qué es lo que me da. Y podemos ver, fíjense que acá hemos probado regresiones simples, regresiones múltiples de 3 años con 14 variables, MLP con 6 capas y 36 variables, XGBoost de 3 años, por todo lo que teníamos, para ver cómo se iban comportando. Y básicamente encontramos, bueno, este es un día especial. No es porque sea el cumpleaños de nadie, sino porque perdón, las características del día es como si fuera un día de cielo claro. ¿Sí? No está afectado por una gran cantidad de nubosidad, aunque ustedes me decían, ¿y esto? Sí, eso es nubosidad. Pero tenemos que tener mirada, ojos de madre, por decirlo de alguna manera, cuando estamos tratando este tipo de análisis en esta etapa, claro, porque estamos aprendiendo a ver qué es lo que entiende, entre comillas, los sistemas cuando ven este tipo de datos. Algo interesante también es que CAMS tiene un problema. CAMS tiene un problema para Salta y es que el satélite que lo mide está sobre África. Entonces a nosotros nos agarra ya cayéndonos de ese frame. Y le erra, por decirlo de una manera simple, bastante en los atardeceres. Eso es otra cosa importante. Para mí, a mí me parece importante. No hay para América disponibilidad de datos actualmente de muchas bases de datos. Hay 3 solamente, de las cuales 2 son gratuitas. ¿Sí? La, por ejemplo, la de la NASA comenzó a medir, 16, comenzó a medir recién en 2019. Mientras que los satélites europeos miden desde 2004. Ese gap que tenemos ahí, no hay ninguna base de datos, o sea que la mayor, o sea, usted me diga, ¿cómo que no hay? ¿Qué me dice SolarG? ¿Qué me dice? No, si yo no hablo de eso. Esos son, o sea, SolarG particularmente y Solcast son bases de datos pagas, con lo cual, digamos, no hay un desarrollo académico, por decirlo de alguna manera, que sea ofrecido. ¿Sí? Dicho de otra manera, no dicen cómo aprendieron a hacer todo eso, que es lo que a nosotros nos interesa. Bien, en este caso, por ejemplo, notamos que CAMS tiene severos problemas hacia el final de los días, lo cual afecta inevitablemente todas sus posteriores predicciones. Sin embargo, como pueden ver, hay algunas bases de datos que pueden sortear eso, ¿sí? Que tratan de seguir esto sin que lo sepa. Siempre hablamos de él, terminamos hablando como si fuera una persona. La cuestión es que dentro de todo, como pueden ver acá al costado, los RMS porcentuales no son tan feos.
¿sí? A pesar de esto, que es un error grande, porque en realidad lo que pasó fue esto, ¿sí? Y esa es la idea. Yo cuando haga después la descomposición, en su parte directa y en su parte difusa, yo quiero que mi modelo prediga esto también, que no le erre básicamente, porque si no todo lo que siga después va a tener ese error. Bien, lo hicimos también para días de invierno. Bueno, y acá obviamente hay problemas porque al ser los días más cortos, la cantidad de información es menor y los errores se hacen más grandes desde un punto de vista porcentual. Probamos todo el año 2009, hicimos una, ¿cómo se llama? Una piel de serpiente. Bueno, poniendo tres colores. 0% es verde, 50% amarillo y 100% es rojo y en el medio él hace las atenuaciones. Y eso es 2019 probado por todos los modelos. Nos damos cuenta rápidamente que hay algunos que no funcionan, sigo así. Y esto que ven acá, digamos, bueno, a ver, esto es ver el vaso medio vacío, medio lleno. Estos sistemas, o sea, este rango de colores que ustedes ven ahí en estas líneas verdes y rojas, no se deben tanto a la eficiencia de los sistemas, sino al tipo de clima, al tipo de cielo. Esto es Salta y obviamente esto es un día de cielo claro, porque es invierno. Entonces vemos que hay una tendencia a que el problema surge efectivamente en los momentos en los que hay variaciones, porque, bueno, fue lo que dije al principio, los modelos no saben, no pueden todavía hacer una predicción real sobre variaciones rápidas en la nubosidad. Y, otra cosa también es que este control de calidad lo hicimos con un sensor que no era el sensor con el que se midió inicialmente todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que si yo no correlaciono los dos sensores entre sí, cuando haga esto, voy a estar sumándole a todos los errores la diferencia entre los dos sensores. ¿Sí? O sea, un error que yo mido del 24%, en realidad va a ser menor porque tengo que sacarle la diferencia entre los dos sensores. Bien, conclusión. La calidad de la adaptación al sitio que yo haga va a depender de dos cosas. Una, del modelo satelital que yo use. Mientras mejor sea mi modelo, mejor serán los resultados que yo use para, digamos, las adaptaciones o incluso predicción. Aparte del modelo, también va a depender de lo que yo estoy midiendo. O sea, del sensor que yo estoy usando. Si mi sensor comienza a andar mal y no filtro esos datos y lo meto en un proceso de enseñanza, va a dar cualquier cosa. Entonces tengo que tener cuidado de hacer esas cosas. Después otra cosa, que es obviamente por qué funciona también dentro del periodo del overlap y está mal afuera, es una cosa que se llama el overfitting, que básicamente se puede entender de la siguiente manera. Los procesos, los modelos, eh, digamos, entienden exactamente, cuando entienden me refiero a que correlacionan la función que se genera, entienden exactamente lo que sucede dentro del overlap. Es decir, ellos saben, correlacionan todos los datos que yo tengo ahí y entienden qué es lo que pasa ahí. Ahora, cuando yo salgo y no pasa exactamente lo que pasa acá adentro, no saben qué hacer. Es así. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacen los que desarrollan las grandes bases de datos? Y tienen un presupuesto mucho más grande que el nuestro, en principio. Con lo cual todo se hace mucho más sencillo al momento de investigar. Hay una serie de técnicas que van por encima, pero el kernel, digamos, de esto viene por ese lado. No se trata simplemente, cada uno de esos puntos que yo les mostré al principio parecen problemas entendibles y sencillos de atender, de trabajar, pero no son obvios. Nada de esto que estamos haciendo es obvio.
El proceso del overfitting, bueno, entonces entrenar menos. No, bueno, sí, pero si lo entreno menos, le va a ayudar también. Y ahora le va a ayudar porque no está entrenado. Bien, las técnicas de Machine Learning que mejor funcionan son las más simples, ¿sí? Pero es por lo que yo le decía, tienen una tendencia a seguir el, lo que la base de datos está poniendo. Y después nos dimos cuenta que básicamente lo que hacen es el bias. Corrigen el bias que tenga la nube. Por eso mejoran un poco. De 44 pueden ir a 41. Y son estables, son mucho más estables. No tienen ese problema de los saltos que veíamos en las gráficas. Es eso. Muchas gracias.